¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a RD Decide 2020. República Dominicana sumergida en una crisis electoral luego de que fueron suspendidas las elecciones municipales el pasado domingo 16 de febrero. Continúan sucediendo hechos, continúan descubriendo si fue sabotaje, si no lo fue. Ya hay personas incluso apresadas. Vamos a ver, vamos a analizar un poco lo que está aconteciendo al día de hoy en República Dominicana. Está con nosotros el abogado experto en Derecho Público, Yuroski Mazara. Buenas noches, bienvenido a RD Decide, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias de verdad, un tema que lastimosamente nos convoca a todos y que necesariamente amerita muchísimo análisis, porque hay muchísimas variables que se desprenden de todos los acontecimientos recientes que hemos tenido. Así es, ¿qué piensa del panorama actual? Vemos que, bueno, ya hay personas apresadas por lo que al parecer sí hubo un intento de sabotaje, o realmente el sabotaje, porque se logró que definitivamente no salieran las elecciones. Definitivamente estamos ante una crisis política, una crisis electoral que tiene muchísimas ramificaciones. Nosotros vemos deficiencia en la parte investigativa, vemos un tema estructural. La ley de régimen electoral ordenaba que nosotros tuviéramos al día de hoy ya un Ministerio Público especializado, una dependencia del Ministerio Público de Crímenes y Delitos Electorales que lamentablemente no tenemos. El Ministerio Público, en la cabeza del Procurador General, ha intentado concentrar esas funciones y la verdad es que ha fallado en la investigación, y quizás lo más reciente lo tenemos hoy, donde se ordena un apresamiento, un arresto de un ciudadano que simplemente fue presentado a las autoridades y que ya hay incluso pronunciamiento de la propia Junta Central Electoral, en este caso del Tribunal Superior, donde hay irregularidades porque ni siquiera me dio una orden de un juez. Entonces, estamos hablando de que hay una vulneración flagrante de derechos fundamentales que naturalmente conducen a que hay toda una mala estrategia de persecución criminal que naturalmente no va a desembocar en lo que la ciudadanía espera, que en este caso es naturalmente que hay un sistema de consecuencias. Tenemos un caso grave, muchísimo dinero invertido, el pueblo expecta una respuesta y lastimosamente todo aparenta que las autoridades se están entreteniendo y quizás agarrando la sartén por el lado incorrecto. Pero Mazara, cuéntenos un poco qué podemos nosotros esperar. Estamos como sin ninguna expectativa porque quienes están juzgando a estas personas son jueces y partes. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar? Si realmente, ¿quién podría ser el árbitro en esta situación? El árbitro naturalmente tiene que serlo el Tribunal Superior Electoral. Nosotros tenemos necesariamente un tribunal ya conformado por ley que tiene unos jueces habilitados que van a ser designados especialmente para la investigación. En el caso de la ley de régimen electoral habla incluso de un régimen en este caso de una jurisdicción de atención permanente que va a conocer todo el tema de la medida de coerción. Ahora, ¿cuál es la deficiencia estructural? Si el Ministerio Público no conduce correctamente la investigación, si el Ministerio Público desde que se presenta una primera noticia del crimen no toma las medidas correspondientes, no solo para asegurar las evidencias que se le están presentando y respetar la cadena de custodia, sino que se despacha simplemente con una presentación de un arresto y lo que pudiera ser potencialmente una medida de coerción, pues nosotros vemos que no hay una disposición de que aquí haya una sanción y lo que no estamos es simplemente desviando en lo que sería una especie de sedante social. Así es. En este caso, para un delito electoral, ¿cuáles pudieran ser las sanciones en caso de que efectivamente se demuestre que sí lo hubo? Pues mira, aquí confluyen varias leyes. La ley de régimen electoral, por ejemplo, establece unas sanciones que van desde meses de prisión, en este caso desde 6 meses hasta 2 años, delitos correccionales, pero también nosotros tenemos leyes especiales que intervienen, como es el caso de la propia ley de terrorismo, que en este caso, si tuviera aplicación, nosotros estaríamos hablando de sanciones que van desde los 3 años hasta los 10 años. Pero además tenemos una ley de delitos y crímenes de alta tecnología que establece sanciones para el caso específico del sabotaje cuando tiene que ver con un interés público, como está comprometido en este caso, de sanciones de 15 a 30 años. O sea que estaríamos hablando de sanciones tope de 30 años y salarios mínimos hasta 2.000 salarios mínimos para los autores, cómplices o coautores de las infracciones que se puedan determinar. Excelente. Mientras tanto, ya los líderes de partidos de oposición han hecho una convocatoria. Mañana pues hay una audiencia pública. Sin embargo, ellos exigen que la investigación sea independiente y que organismos internacionales estén involucrados en la misma. ¿Podemos tener expectativa de que esto realmente ocurra? Esa parte realmente es importante, la existencia de veedores, el hecho de que esté la OEA siempre involucrada, que tengamos organismos como Participación Ciudadana, como FINJUN, como la misma sociedad civil, como un todo activa es importante. Ahora,
todo va a depender del tramo que ahora pueda agotar el Ministerio Público y también de esa primera reacción que va a tener el Tribunal Superior Electoral, que pienso que es donde está la mayor expectativa. Hay muchísimas variables, hay mucha expectación de parte de la sociedad. Nosotros no tenemos precedentes en materia electoral. Es quizás el primer evento que tenemos que pudiera tener consecuencias represivas y por consiguiente hay toda una respuesta que se amerita de parte de la jurisdicción para que la ciudadanía pueda ver que esto tuvo un sistema de consecuencias. No estamos hablando de cualquier cosa, para que la gente entienda y sepa, en estas elecciones se han invertido más de 15.000 millones. Estamos hablando que para la parte únicamente de tecnología, la Junta como tal invirtió más de 1.000 millones. Y que no es la primera vez, en 2016 hizo otra inversión que tampoco surtió efecto. Entonces hemos tenido temas con los famosos escáneres, ahora tenemos este tema con las primarias, pero ahora inmediatamente nos vemos expuestos a una situación tan anómala, tan irregular, que parece de un cuento de hadas. O sea, definitivamente se le ha fallado al país y esto amerita una respuesta como han exigido todos los líderes de cada uno de los partidos. Pienso que si en algo hemos sido consistentes, tanto los partidos políticos como la ciudadanía como un todo, es que alguien debe responder. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y es necesario que en este caso el Ministerio Público entienda que si se trata ordinariamente el tema y no se dimensiona como un tema país, pues esto puede desembocar no solo en una crisis política, sino en algo que sea desencadenante y que desestabilice todo el clima de negocio y de macroeconomía que se ha tratado de vender durante los últimos años. Bueno, el presidente hizo un llamado ayer a la paz y demás. Sin embargo, hemos visto hoy que han continuado las manifestaciones precisamente en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral. De hecho, en el día de hoy hasta le fueron lanzadas bombas lacrimógenas y decenas de personas estuvieron allí pidiendo la renuncia del Pleno de la Junta. Sin embargo, la Junta simplemente avisa de que, bueno, el 15 de marzo son las próximas elecciones. ¿Está preparada la Junta? ¿Debe ser la Junta la que haga las próximas elecciones? ¿Qué pasaría? Yo pienso que hay quizás un déficit en la credibilidad. Sin embargo, nosotros tenemos un procedimiento que es importante que la gente entienda. O sea, la Constitución es clara respecto a que quien designa los miembros de la Junta Central Electoral es el Senado. Unas 2/3 partes son necesarias. De forma que si queremos una renuncia apresurada y no se hace voluntariamente, pues tendríamos necesariamente que agotar un juicio político. Agotar un juicio político sumergiría a la República Dominicana en este momento en un caos quizás mayor. Entonces, es importante ver también que la propia ley electoral condiciona lo que sería un abandono de esas funciones específicas de los jueces y en este caso de los miembros de la Junta Central Electoral, que incluso establece sanciones hasta de 1 año, si se abandona un cargo injustificadamente. Entonces, estamos en un trance, estamos en un plazo que amerita quizás anteponer los intereses nacionales, luego pudiéramos nosotros establecer un sistema mayor de consecuencias, pero en lo inmediato es importante que se respete el plazo que se ha observado. Ahora, tenemos una situación técnica y es que simplemente la Junta ha convocado en unas elecciones en 15 días, pero la ley establece un procedimiento para la anulación de las elecciones, que en este caso se debe respetar. Así es. Y dice que esa nulidad o esa anulación formal necesita ser refrendada por el Tribunal Superior Electoral. Y en este caso no ha intervenido una decisión. O sea que sería importante para subsanar ese tema que antes del 15 y en ese plazo el Tribunal Superior Electoral se pueda pronunciar para que de alguna forma adquiera un baño de legitimidad lo que la Junta se ha despachado a atender como lo que sería quizás un calmante social para todo el caos que hemos tenido. Importante que se entienda que con simplemente llamar a una nueva fecha o que se efectúe efectivamente el certamen, naturalmente no se está borrando nada. Aquí tenemos toda una huella, todo un sistema de consecuencias que observar. Y ya hay pruebas incluso. Y pruebas contundentes que ver. O sea, que a nivel informático dejan rastros y huellas digitales que deben ser observadas. Importante que el Ministerio Público respete la cadena de custodia, que se siga una investigación, que se designen aún de forma interina un procurador especializado que pueda atender el tema electoral, porque se ha demostrado ya que la Procuraduría General de la República como un todo no tiene en este momento ni la credibilidad ni la disposición de investigar este tema en profundidad que nos embarga a todos. Sobre el hecho de que la gente se lanzó a la calle y sobre todo vemos quiénes son, clase media alta.
falta. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo? Mucha juventud empoderándose del tema. ¿Qué piensa de toda esta manifestación social? Esta febrilidad es muy típica y muchísimo más en esta generación. O sea, los millennials han transformado el mundo y han marcado y están dispuestos a empoderarse, a exhibir protestas sociales pacíficas, y vemos incluso que en la misma oferta electoral tenemos candidatos que se circunscriben justamente a esas edades, a esas realidades. Ya la ciudadanía hoy amerita un poco más, y aquí típicamente no vamos a responder todos necesariamente con un picapollo o con que se pague un pasaje o que se lleve un ciudadano a una urna. Aquí se necesita una propuesta de contenido, y en este caso, si falla el árbitro, que en este caso es la Junta, pues naturalmente el pueblo se va a lanzar a las calles, y esto pudiera desencadenar en una crisis mayor. Tenemos 58 años de vida republicana sin una situación similar. Nunca, después de los tiempos de Trujillo, se habían suspendido unas elecciones, y la crisis que tenemos ahora es tan sintomática que nos recuerda a la del 78, o sea, el tema del gacetazo, los gobiernos de Balaguer. O sea, aquí hay todo un clima enrarecido que naturalmente amerita un plan de acción, que de nosotros no tenerlo, pues naturalmente esto pudiera desembocar en una revuelta social con consecuencias impublicables. Esperamos que no suceda. Ojalá que no El suceda. hecho de que se haya invertido tantos miles de millones de pesos en estos equipos y que finalmente volvamos al voto manual, ¿piensa que es un retroceso? ¿Piensa que esto pudo haber servido de alguna manera? Sin embargo, vemos los resultados. Yo pienso que lo que se había comentado desde el inicio, que no estábamos listos para adoptar el voto digital, que no estábamos listos para poder llevar a todas las demarcaciones que se pretendía inicialmente, ni siquiera un plan piloto, quedó demostrado. Lastimosamente se invirtió muchísimo dinero, y para convencernos, pues el pueblo está perdiendo un dinero que se debió utilizar en el presupuesto nacional en otras partidas importantes. Lastimosamente, nosotros tenemos ahora que bendecir incluso una propia auditoría en la que se invirtieron más de 30 millones, solamente en la comprobación de si los equipos estaban bien o estaban mal. La Junta pagó más de 30 millones mediante un contrato formal. Y dijo que estaba bien. Y se dijo que estaba bien. Entonces, fracasaron las compañías de auditoría, fracasó la Junta en su trabajo, fracasó el sistema, fracasó el país, y es muy lamentable pensar que manos criminales pudieran llegar hasta ese punto y que nosotros como país no estuviéramos listos para evitarlo. Es un tema totalmente lamentable. Hasta ahora, como manos criminales, la población solamente conoce a un empleado de Claro y un coronel que le dieron una información, pero hay muchas manos detrás de esto. Totalmente, y lo que más nos preocupa es que aparentemente el tema se pretende desviar. Un tema estructural como este, un tema que amerita inteligencia y contrainteligencia, un tema que en otro país hubiese dado lugar a que ese testigo incluso estuviera resguardado, estuviera protegido, tuviera privilegios particulares por la sensible información que puede tener. Hoy se desgastan las autoridades simplemente con exhibirlo y con tratar de tener alguna consecuencia penal en contra de esos ciudadanos, que quizás no son más que chivos expiatorios, no sabemos. Ojalá que no, pero lo que vemos nosotros inicialmente no es lo más apto, no es lo propio de una investigación que se esté custodiando y llevando en tiempo y forma como el país esperaba en un caso como este. Ha quedado corto el Ministerio Público. ¿Cree que luego de lo sucedido la gente pues tome conciencia y sí vaya a votar, o definitivamente diga, no, yo no creo en la Junta, no voy a votar de nuevo, no me voy a poner de relajo? Hay como un tema ahí que la gente no quiere que suceda, porque entonces, bueno. Realmente el abstencionismo electoral es muy alto, y más en las elecciones municipales, en las elecciones congresuales. Ahora, yo pienso que todo el tema ha dado más vigencia y al mismo tiempo ha creado una repulsa social que se va a traducir en votos. Yo pienso que la gente va a ir, y pienso que lamentablemente, aunque se va a invertir muchísimo más dinero, aunque el Estado como un todo se va a lastimar, yo pienso que el pueblo sigue incentivado. Yo pienso igualmente que la tasa incluso va a ser mayor. Pienso que la concurrencia general va a ser más alta. Por lo menos el sentir que uno observa en las redes es lo que se comenta. No creo que se traduzca simplemente en un desincentivo, y ojalá que no, porque al final es una fiesta de la democracia en la que pagamos todos. Finalmente, el panorama, ¿cómo lo ve? De que la pelota caliente, todo el mundo se echa la culpa, no que fue que el PLD, no que fue la oposición. Yo pienso, y yo recordaba los juegos de infancia Tim Marín de doping, Cucaramácara. Es muy lamentable. La verdad es que parece todo un circo, todo un teatro. Pienso que muchos actores, principalmente los de la oposición, trataron de tener un discurso reactivo, exigir un sistema de consecuencias como todos esperamos. Ahora,
Yo pienso que se anuncia frontalmente simplemente la ocurrencia de un hecho, se señalan posibles personas. Lo importante sería que el Ministerio Público haga su trabajo. Lo importante sería que el país sepa efectivamente quién lo hizo y que esa persona o ese grupo de personas, porque obviamente esto no lo hizo una única mente criminal, tenga consecuencias. O sea, y que nosotros podamos quizá tener el primer precedente a nivel electoral que sirva de paradigma incluso para la región, porque lo necesitamos. O sea, al final es un tema de fortalecimiento democrático. Bueno, que se esclarezca lo sucedido, el supuesto sabotaje, hackeo, lo que haya sucedido con las elecciones municipales el 16 de febrero. La población espera una respuesta. Señores, Yuroski Mazara estuvo con nosotros en RD Decide 2020. Muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Gracias. Un placer, República.